Vamos a hablar de un caso que no sabíamos por dónde venía la mano. Les dije yo, Conatel lanza una licitación. La licitación para la banda 5G. Cuando se hizo la licitación para la banda 4G, Paraguay recaudó más de 80 millones de dólares de las empresas grandes que operan inclusive en Paraguay y que son multinacionales. Para la banda 5G, un puñado de dólares. Y resultó adjudicada una empresita que tiene 7.000 clientes en Salta, República Argentina, y que da servicios de internet. ¿Cómo es posible? La banda es superior a la de 4G y le adjudican a una empresa y le adjudican por un puñado de dólares. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? Les vamos a contar. Leo Gómez Berniga, equipo de investigación ABC Color, buen día. Muy buenos días, Mabel. Bueno, buenos días también a toda la audiencia que acompaña el programa. Bueno, Leo, encontraste finalmente los documentos de quién Nubicom es la empresa, ¿verdad? Exactamente. Nubicom es una empresa con sede en Salta, Argentina, en el norte argentino, que tiene particularmente provisión de servicios de internet únicamente en Salta y Jujuy. Y que aparece cuando se hace la apertura de sobre y la presentación de ofertas este año. Estamos hablando de un llamado, como bien dijiste, Mabel, de 4 millones de dólares recaudatorio. Hay una discusión ahí de enfoque porque estamos hablando de que la infraestructura 5G hoy es una discusión global de prioridad de seguridad para los estados, de prioridad en acceso a servicios de internet, que plantea un cambio muy grande en la infraestructura de telecomunicaciones y sin embargo acá se trata con total sigilo, con poca transparencia, en un manto de dudas, que bueno, una de esas grandes dudas que era quiénes estaban detrás de Nubicom, hoy empezamos a verlo y vamos a pedir que podamos poner las placas en pantalla de lo que estuvo saliendo este fin de semana. A través del diario ABC Color estuvimos primero revelando lo que se veía venir. De diciembre, en el primer semestre del año, se diseñó este pliego, se puso a consulta y se definió. Cuando se presentan las ofertas el 8 de agosto de este año, dos empresas participan. AMX Paraguay, que es la operadora regional internacional Claro, y la empresa Nubicom SRL Argentina. Y ahí todos se encuentran con la sorpresa de qué es esto. Entonces la pregunta era, ¿de dónde es la empresa? ¿Tiene sede en Paraguay? Había sido, no tenía sede en Paraguay. ¿Tiene 100.000 clientes? Porque no hay 100.000 usuarios en Salta. Y bueno, efectivamente esas son las discusiones que se fueron dando. Pasamos a la siguiente placa. Cuando se da esta pregunta de quiénes están detrás, Conatel no sabía responder. Prácticamente decían que había un empresario que se llama Manuel Salinas, que es uno de los accionistas de Nubicom, pero era raro cómo actuaba la institucionalidad. ¿Por qué? Porque cuando se pedían respuestas no había claridad. Y esta claridad no solamente se daba con la prensa, Mabel, porque a veces nos dicen, no, los periodistas son los que están diciendo una cosa o la otra. No, hubo comunicaciones transmitidas de asociaciones de telecomunicaciones de toda la región en el proceso de consultas. Las mismas empresas presentaron cuestionamientos y cuando empezamos a mirar, lo que nosotros hicimos es pedir un acceso a la información pública, esa herramienta tan valiosa que hoy se ve amenazada, y a través de un pedido de acceso a la información pública conseguimos los documentos sobre quiénes están detrás de esta empresa. Y resulta ser que la empresa, a pesar de que aparecen como accionista Nubicom SRL y uno de los directivos de Nubicom, todo el consejo directivo de Nubicom Paraguay S.A. es el Grupo Vázquez. Todo. Espera un ratito. Todo el consejo directivo. No hay un representante de Nubicom. Como diría alguien, buenísimo. Buenísimo. Espera un ratito. Los directivos de Nubicom son los mismos del Grupo Vázquez, los ex socios comerciales de Santiago Peña. Tal cual. Están toditos. Están todos. Sí. Están todos. Ve la dirección. ¿Qué dirección ponen? Ahí tenemos la constancia. La dirección física del banco.
Avenida Santa Teresa, entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado. ¿Y Claro. qué correo tiene el administrador de esta empresa? Administración@grupovasquez.com. Así de sencillo. ¡Wow! Así de sencillo. Y esta es una presentación hecha ahora en octubre, comunicada a la Abogacía del Tesoro. ¿Cómo llega a existir Nubicom Paraguay S.A.? Esta era una empresa, estas empresas que se hacen en estudios jurídicos para poder venderlas posteriormente, que se llamaba Biopulp S.A. Tenía 3 millones de guaraníes como capital social. Biopulp. Biopulp S.A. Así como pulpo. Como pulpo, como pulp. Sin la O. Exactamente. Biopulp. Exactamente. Y esta empresa existía y después, en septiembre de este año, entre el 13 y el 14 de septiembre, se hacen unas asambleas donde se le cambia el nombre a Nubicom Paraguay S.A. y se integra capital social por 162.800 millones de guaraníes, equivalentes a 24 millones de dólares. Pasó de tener 3 millones de guaraníes a 24 millones de dólares esta pequeña S.A. Entonces, cuando vemos más detalles, que ya encontramos que está Guillermo Vázquez, uno de los integrantes del Grupo Vázquez y directivos, y César Astigarraga, que es uno de los directivos y mayores referentes de ITI, una de las empresas del grupo, vamos viendo quiénes más están detrás. Podemos ir, ahí está, tenemos en pantalla la comunicación que ellos hacen de la asamblea que hicieron. Cuando ellos hacen una asamblea, Guillermo Vázquez se presenta como representante de Biopulp para el cambio y Guillermo Vázquez termina electo como presidente de la empresa. César Astigarraga como vicepresidente, Luis Angulo como director titular, Bernardo Algorta, otro directivo del grupo, como director titular, Ruth Ramírez y Miguel Almada como síndico titular. Espera un ratito, el síndico titular Miguel Almada es el mismo abogado que demandó a Atlas y que firma los escritos jurídicos y que Felino Amarilla, como abogado del banco, denuncia que aparentemente todo eso se estaba haciendo en el estudio jurídico de esta gente porque en tiempo récord sacaron. Es el mismo. Es el mismo. O sea, el síndico de Nubicom es el mismo abogado de ITI. Es el mismo, Mabel, es el mismo. Y esto, para mí lo más llamativo de esto es que Conatel hoy le preguntaron esta mañana en un programa de radio a uno de los al presidente de Conatel: señor presidente, ¿usted podría decirnos quiénes son los directivos de esta empresa? No tenemos idea. Esta nota se publicó hace 2 días. Todavía el director de Conatel no se enteró quiénes son los directivos de Nubicom. Y no solamente esto es lo llamativo, Mabel, sino el hecho de que durante todo el concurso se presentó Nubicom con un representante legal, luego con otro representante legal, todo tratando de esquivar esta información. Los voceros eran otros, pero sin embargo en el consejo directivo de esta empresa no existe ningún representante de Nubicom Argentina, lo cual también eleva sospechas de dónde salen los 24 millones de dólares para capitalizar la sociedad. ¿Qué rol cumple Nubicom realmente? Porque esta sociedad no... O sea, una pantalla. Y digamos, accionariamente aparece Nubicom como los beneficiarios, como los... ¿El cuánto por ciento de esta nueva sociedad tiene Nubicom Argentina, supuestamente? Y vamos a la siguiente pantalla, porque ahí te respondo a la siguiente. Ahí tenemos en pantalla la infografía que estuvimos publicando en el impreso. Nubicom en Paraguay tiene una participación, Nubicom SRL Argentina, del 99,94% y en Manuel Salinas del 0,06%, con una acción nominal. Entonces, ellos son los accionistas, pero la sociedad está dirigida por el Grupo Vázquez en Paraguay. Esto no es una... Ahora, ¿de dónde? Una empresa pequeñita de 7.000 clientes. Otra empresa pequeñita de 3 millones de guaraníes. ¿Cómo se capitaliza con... ¿Cuántos millones de 24 dólares? millones de dólares. 24 millones de dólares. Y anunciando inversiones por 200 millones. ¿De dónde salió la inyección económica? ¿De dónde salió el... ¿Cómo es que dice la película? ¿Y de dónde salió el dinero? ¿De dónde salió el dinero? Esa es una buena pregunta.
El siguiente planteamiento se responde con palabras del propio Emmanuel Salinas, que en septiembre de este año daba una entrevista al medio argentino El Tribuno, donde él decía: nosotros estuvimos en tratativas con inversionistas argentinos y paraguayos y ya tomamos la decisión con quienes nos queremos asociar para poder canalizar este proyecto, porque ciertamente la empresa no tiene la envergadura para poder brindar de la noche a la mañana todo lo que se demanda en el pliego de bases y condiciones, que después podemos profundizar. Que tiene que ver con proveer, literalmente nosotros vamos a tener otra operadora de telefonía en Paraguay. Eso tienen que saber también la audiencia. Va a haber otra empresa que va a brindar servicio de telefonía, servicio de internet, servicio de transmisión de datos. Y esta empresa lo que hace con el Grupo Vázquez es, y lo que dan a entender, el Grupo Vázquez puso la plata. Nubicom puso el nombre y el Grupo Vázquez puso la plata. Y eso lo dice el propio... ¿Lo dice quién? El Emmanuel Salinas. Yo no puedo creer, de verdad no puedo creer. Ahora tengo una pregunta, Leo. ¿Por qué empresas telefónicas de fama mundial no vinieron aquí a Paraguay a competir? ¿O por qué no compitieron, por Exacto. ejemplo, Millicom, O Móvil. Telecom, que son multinacionales que operan ya en Paraguay, que participaron de la banda 4G y que le hicieron ganar al Estado paraguayo 84 millones de dólares versus, ¿cuánto es lo de ahora? 4 millones. 4 millones, Bueno, no sé cómo te explico, hermano. Porque es el negocio. Telefonía es el negocio. Hemos dejado de recaudar 80 y muchos millones de dólares, Sí. ¿entendés? Sí, sí. Mira, la respuesta es la siguiente, y vamos a hablar de manera comparativa. Este llamado es atípico con lo que se vino dando en la región, porque en la región hay una visión de desarrollo detrás del 5G. En Paraguay, acá estamos viendo, de visión de desarrollo pasamos a dejarlos en manos de empresas amigas. Uno de los principales cuestionamientos, cuando se abrió el pliego a consultas, hubo 19 consultas acercadas a la CONATEL, desde entidades diplomáticas, estados, hasta empresas y asociaciones de telecomunicaciones, y entre ellas grandes operadoras de plaza local que planteaban cuestionamientos. El pliego tuvo cuestionamientos de cómo se distribuyeron las bandas. Estamos hablando de 3.500 digamos de espectro digamos de megahertz, perdón, 3.500 megahertz dividido en 8 subbandas de 400 megahertz. Lo que cuestionaban los especialistas técnicos es la distribución que hicieron no va acorde a ciertos criterios técnicos regionales. Hubo cuestionamientos técnicos. La segunda decisión es: ustedes están pidiendo que implementemos una tecnología incompatible con la infraestructura existente en Paraguay. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la evolución del 2G, 3G, 4G, Paraguay tuvo cierto criterio de apertura y de cumplimiento al principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué significa? Que si vos tenés un proveedor de cualquier país, mientras que sirva, provea la tecnología y tenga estándares, vos podés implementarlo. Y resulta ser que hubo mucha presión diplomática para que se inserten ciertos criterios diplomáticos que excluyen a unas empresas por sobre otras. ¿Y qué dijeron las empresas? Para nosotros esto traslada la carga de la inversión al usuario final, porque hoy con estos criterios y con este pliego solamente está en condiciones de competir una empresa que se presente como nueva, porque puede diseñar el core de la infraestructura de cero, y dos, a las empresas que ya tenemos una infraestructura 4G nos implica 30 o 40% más de sobrecostos que a otra. Pero no solamente esto, el descaro en el pliego, y vamos a verlo en un rato, también planteaba ciertos beneficios para una empresa nueva. Si vos eras una empresa constituida, vos tenés que cumplir socialmente. ¿Qué significa? Brindar internet en más de 1.000 puntos a nivel país dentro de tu área de cobertura, tener que brindar cierto compromiso social. Ahora, si sos una nueva licenciada que no tiene presencia en el país, te exoneramos de ese cumplimiento por 5 años.
Entonces, ¿qué se dan cuenta las empresas? Que hay una competencia desleal, que hay prácticas discriminativas que desde el primer día se pusieron en el pliego y que con total impunidad, digamos, no lo transparentan. Y esas consultas le hicieron durante el llamado las empresas. No es que las empresas dijeron, no nos interesa nada más por la inversión. No, hicieron las preguntas durante todo el proceso y ya veían venir este panorama. Leo, yo no sé si vos hablaste con fuentes de las multinacionales, pero todas dicen, compramos, dice, los pliegos. Pero cuando vimos que estaba todo preparado y cuando te ponen de repente, queremos comprar una fruta que sea alargada, que vos puedas pelar esa fruta, que vos puedas aplastar esa fruta con un tenedor, que esa fruta empiece con va y en el medio diga na y termine con na. Vos ya sabés que están queriendo comprar una banana, aunque te disfracen de mil maneras. Yo no sé si llegaste a hablar con las empresas, pero yo sí hablé con algunos referentes y me dijeron, Mabel, estaba todo cocinado, que íbamos a entrar a hacer en una licitación que debería estar garantizándose, no había ninguna garantía. Exactamente. Entonces prefirieron empresas enormes, multinacionales, prefirieron abrirse. Exactamente, porque esto es lo contrario a la seguridad jurídica. Seguridad jurídica sea que tu práctica sea coherente con el lenguaje del mundo. Si en el lenguaje del mundo hay estándares y acá no los aplicás, significa que hay incongruencias. Ahora, es cierto que en el pliego, yo no miré el pliego, pero es cierto que en el pliego establecían restricciones para componentes chinos. A ver, sutilmente lo pusieron y existían dos cláusulas. La primera, que estaba en el primer borrador de diciembre del 2024, que era que el oferente tiene que garantizar su cadena de suministro de provisión de la red RAM, le llaman, con una carta aval de la embajada del país fabricante. Entonces, ¿cuál es la embajada concurrente Paraguay para China continental? No existe. Ese era el primer cuestionamiento que se hizo. En ese momento ya se decía, bueno, pero eso es un planteamiento que podría relativizarse, porque estas multinacionales también tienen oficinas y tienen fábricas en Singapur, hay otras que tienen empresas en India. El punto no era el origen de fabricantes. Vamos a excluir eso. Entra una carta de la Embajada de Suecia y entra una carta de la Embajada de los Estados Unidos donde plantean la estandarización de la norma TIA SCS 9001. Y esta es una discusión que parece del mundo técnico, pero en verdad es una discusión del mundo geopolítico. Resulta ser que es una norma de seguridad que se certifica en los Estados Unidos de América y que cuando se da este pliego, estamos hablando a marzo de este año, solamente 2 proveedoras tenían este sello. Solamente 2 proveedoras de toda la infraestructura. ¿Cómo se llama? La norma. SCS 9001. ¿Cómo hiciste para aprenderte? Y porque soy medio un friki con estas cosas. Después Terminator. Sí, ¿Cómo está era? igual que Iván Leguizamón. Sí. Me preocupan los frikis que me rodean en esta vida. Bueno, entonces, Los frikis y los No, pliquis. friki. Ah. Y los pliquis que me rodean. Ahí puede entrar en otro grupo vos también. No. Vos. bueno, entonces ponen este estándar y existían 2 empresas, Nokia y Samsung en ese momento. Y Ericsson, que es una multinacional importante con Sueca. presencia sueca, estaba en proceso de acreditación. Entonces, solamente 3 proveedoras que son occidentales tenían acceso a esta credencial, porque esta credencial tiene cierta mirada alineada a lo geopolítico. Entonces, llega el pliego en junio y el pliego a finales de junio ya tenía estas 2 cláusulas, lo que hace que excluyan. Esta discusión también la plantearon las operadoras de telefonía y dijeron, ¿cómo hacemos si toda nuestra infraestructura es Huawei? ¿Cómo hacemos? Porque el core de la 4G tiene una tecnología que es incompatible con la 5G que plantea el pliego. No voy a entrar en el detalle técnico de cómo operativizan esto, pero es como vos tenés un enchufe de 2 patitas y te dicen tenés que poner una infraestructura de 3 patitas. Y no es que vos podés meter un adaptador, porque en ese adaptador tienen que pasar llamadas, mensajes, datos, una infraestructura
enorme que lo que hace y que lo que va a pasar en Paraguay para las empresas que quieran, en este caso, cohesionar estas dos infraestructuras es bajar la calidad de O la sea, que señal. está escribiéndome alguien que por lo visto vive en el extranjero, además lo voy a proteger, dice, vamos a tener un 5G de mierda. De terrores. De Lento terror. como el 3G. Se Exacto, va a sí. colgar y con suma facilidad la red. Se va a saturar el sistema todo el día y te van a decir que Así uses es. de noche. Esta empresa de Salta rescata señales de satélites excedentes de otras compañías. Por eso en Argentina esa compañía es bajo costo para los usuarios. Funciona, pero con muchos problemas de conectividad. Y- Madre Santa. y- Gracias a Muchas la gracias fuente por- que está ayudándonos. Ella es tal cual. Hay una norma que es la norma SA y la norma NSA. La norma standalone, que es la 5G pura, y la norma non-standalone, que es que utiliza tecnología 5G pero sobre infraestructura de 4G. Resulta ser que en Paraguay, a diferencia de Brasil, Brasil cuando puso el pliego dijo, nosotros tenemos como prioridad que la tecnología llegue hasta el último rincón, que las escuelas y los hospitales estén conectados desde el primer día, que en el interior del país no haya una diferencia entre Asunción y Canindeyú, que en las capitales departamentales el 5G llegue. Y no solamente pusieron estas condiciones, dijeron que el Internet sea puro, el 5G sea puro y no nos vendan algo a medias, porque nosotros tenemos una visión industrial detrás de la tecnología. Nosotros tenemos que anticiparnos 10 años para que las empresas encuentren el 5G y puedan venir a meter acá telemedicina, pueden venir a meter tecnología que dependa de una baja latencia. Alfabetización inclusive. Alfabetización, Mabel, es quizás lo más fácil, pero estamos hablando de que la promesa del 5G es la baja latencia, de que literalmente vos haces así y no tarde en llegar, como pasa con cualquier infraestructura. Sin embargo, este llamado no garantizó eso. Ellos eligen la norma NSA, permitiendo a que estos operadores metan infraestructura de 4G y la pinten como 5G y a la gente le aparezca como 5G, a pesar de que haya latencia, baja velocidad y problemas de compatibilidad dentro de la infraestructura. Esas cosas técnicas cruciales no se tuvieron en cuenta y hoy tenemos un llamado que, y eso también un poco la reflexión. En Brasil el monto era mucho mayor. Y ellos dicen, y a nosotros no nos importa que nos den la plata en cash, sino que pongan esa plata en infraestructura. O sea, ustedes me dicen como empresa que no es rentable poner una antena 5G en cada zapa, yo te digo, ¿sabes qué? No me importa, poner la antena 5G en cada zapa, vos en vez de pagarme a mí la licencia vas a poner esa infraestructura y vamos a garantizar que el servicio llegue. Acá prefirieron el cash y quedarse con la plata. Entonces, ese es otro criterio técnico importante de lo que vino pasando y de lo que refleja. Pero vamos de nuevo a la placa del viaje a Finlandia. Oh, a ver. Bueno. Ahora se fue otra vez ahí, al mismo lugar. Y está ¿Verdad? de Se fue otra paseo vez por a ahí. No, a Noruega. No, ahora. a Noruega. Hungría, Noruega y Uzbekistán. Uzbekistán. ¿Qué negocio tenemos en estos lugares? Porque de cada uno parece que viene uno, pero no para vamos a estar mejor, sino para voy a estar mejor. Y esa No me es equivoco. una muy buena Usaron pregunta. mal el tiempo Sí, verbal, la sí. conjugación. No es vamos. No era vamos. Nosotros Era vamos. en primera persona Exacto. del singular. Bueno, poneme la anterior a esta de Finlandia. Voy a cerrar la anterior. La anterior. No la siguiente. Esa, exactamente. Bueno, esto que vos decías, Mabel, de cuántos clientes tiene esta empresa real. Porque si todo el mundo nos dice y nos escribe en el celular y la gente de Salta te escribe y te dice, esta empresa no puede ser. No puede ser, no hay estos clientes, esto no es cierto. A leguas no es coherente. Bueno, resulta ser que cuando esto se vuelve tan evidente, las empresas de telecomunicaciones y una empresa consultora privada de Salta pide información oficial en Argentina, hace un estudio de mercado y manda a Paraguay y entra a Conatel un informe que demuestra que esta empresa solamente tiene usuarios activos 37.834 estimados, pudiendo ser incluso menos, ¿verdad? El mínimo pedido era 100.000 clientes. Esta empresa tiene 37.000. Entonces, ¿qué dice Conatel?
Bueno, nosotros hicimos un pedido a la SUPAR argentino, al regulador. Al Conatel argentino. Al Conatel argentino. Y nos dijeron que ellos no pueden verificarlo y no nos pueden dar la información porque es confidencial. Primer error y garrafal error de un directivo de Conatel decir que una entidad de un país vecino, que también, entiéndase, esto puede tener una visión empresarial, o sea, vos no vas a patear en contra de tu empresa del país que oferente, dijeron, no te damos la información. Y bajo ese argumento, Conatel dijo, bueno, está bien, nosotros no lo podemos verificar. Sigamos nomás. Sigamos, y ellos nos dijeron por escribanía que ellos dicen tenerlo. Entonces, nosotros preferimos confiar y acá te lo adjudico, trae los $2 millones, acá tenés tu licencia. La informalidad detrás de este manejo elevó las alertas y se abrió una denuncia en la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene una investigación abierta por este llamado. O sea, antes de nacer este llamado ya tiene una denuncia de investigación por corrupción. Entonces, cuando presentan la oferta, hacen una garantía de mantenimiento de oferta por $75.000 donde aparece Bueno Bank. Lo que les decía, durante todo el llamado no aparece nadie del Grupo Vázquez, no aparece nada de Bueno, aparece un mantenimiento de oferta como había aparecido en el caso de las máquinas de votación también. Es la misma estrategia, aparecen a través de acciones paralelas. Bueno, y vamos a la siguiente placa. Ahí tenemos exactamente la firma del informe que llegó acá a Conatel, donde Mariana Rodríguez Sani, una CEO de esta consultora, le dice, nosotros recopilamos toda esta información y les avisamos que Nubicom tiene acceso a Internet en Salta de 33.000 usuarios, en Jujuy de 4.500, representa solamente el 12% de la cuota de mercado en Salta y el 2% de la cuota de Jujuy. Y en Catamarca no tenemos mayores datos, pero en total estos son sus clientes. 37.834, eso es más o menos el 30% del 100% que estaban exigiendo. Exactamente. Y bueno, pero vamos a lo siguiente, porque el desfile seguía, el expediente seguía, y el presidente se va a Finlandia. Y el presidente se va a Finlandia. El primer turista del país. Seguimos con la agenda internacional. Entonces, lo llamativo de esto es que acá Conatel iba disciplinado llevando el llamado y a finales de julio el presidente Santiago Peña se va a Finlandia y dice una gira empresarial donde fueron varios empresarios y realmente respetables personas del ámbito privado también, pero en paralelo también se anuncia oficialmente de que se iba a ir Miguel Vázquez a ese viaje. Y tengo entendido que no solamente se fue Miguel Vázquez, según datos que manejo, sino que se fueron otros directivos del Grupo Vázquez. Así que ahí la gente también sabrá decirnos. Y en este viaje, Santiago Peña se va a un acto del corredor Diego Domínguez, donde se pone la camiseta del equipo. La pregunta es de qué equipo. Del equipo de Bueno. De Huela y de... Imagínense el momento, porque esto era previo al rally en Paraguay. Era la carrera previa al rally que se iba a hacer en Paraguay. Y en esa comunicación oficial que hace un mandatario de Estado, se va con la remera de Huela, Bueno, UPEI, MOB, todas las empresas que habían, y aparece en toda la comunicación oficial. Paso siguiente, el gabinete de Peña se reúne con directivos de la firma Nokia, una de las que tiene la posibilidad de proveer la infraestructura de 5G. Y en todo momento, ellos vistiendo esta identidad comunicacional. Tras la adjudicación, recientemente, la misma Nubicom anunció una inversión de $200 millones en infraestructura en alianza empresarial con Nokia. Con los que se reunió el presidente de la República en Finlandia. En Finlandia. Espera un ratito. O sea, hablaste de una empresa que en Paraguay tenía 3 millones de guaraníes de fondo, de capital, ¿verdad? Exacto. ¿Me puede decir cómo eso que hoy día se llama Nubicom Paraguay consigue $200 millones para la operación con Nokia? Y la verdad es que hay preguntas que sería bueno que haya respuestas.
hasta el momento ni siquiera el presidente de Conatel tiene respuesta, Mabel. O sea, hoy a la mañana en un programa de televisión está diciendo que él no sabe quiénes son los directivos de esta empresa. Que sabe que el accionista es alguien de Salta, pero que él no sabe. No sé si no vio todavía el expediente. O no leyó el diario este fin de semana donde le mostramos el documento. Presidente de Conatel, si usted quiere, yo termino acá el programa, voy a fotocopiar lo que Leo tiene y me voy a llevarle. Avíseme acá en producción. O acá en redacción 491-160, rastreo automático, yo le acerco la documentación con muchísimo gusto. Y bueno, así termina más o menos esta etapa. Digo, esta etapa, porque se la adjudicaron. Constituyeron la sociedad con apoyo del grupo amigo. Me pusieron los 2 millones, Conatel ya se lo dio. Mientras tanto, duermen los laureles más o menos por el momento de la investigación en la Contraloría. Y ¿a qué nos estamos encontrando hoy? Ellos tienen que inmediatamente ir ya montando infraestructura, tienen plazos para poder cumplir e instalar esta infraestructura. Y acá tenemos una comparativa, lo que yo les decía, este pliego desde que nació tiene objeciones. Y estas objeciones son muy claras cuando uno las contrasta con lo que está pasando en la región. Insisto, la cuestión del 5G es una cuestión estratégica y es una cuestión de Estado. Y en Paraguay esto literalmente por chauchas y palitos se le está dando a una empresa con poca reputación y esa es la imagen país que nosotros estamos dando. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la investigación de la Contraloría General de la República? ¿Qué pasa si efectivamente en la investigación se descubre que esto fue irregular? O sea, que tenemos que retroceder y volver a empezar un proceso. ¿Quién asume esos costos de seguir dilatando una inserción de tecnología donde ya venimos con atrasos de años? Y sobre todo, ¿qué hacemos con estas prácticas que literalmente y esto no lo vemos ahora en este llamado nada más, cuando hay una abierta colusión en los espacios de poder entre el poder político y actores que fungen en el sector privado, dicen, ellos no son los accionistas. Pero, ¿quién tiene la dirección efectiva de la sociedad? Y cómo el propio CEO de la empresa Nubicon anuncia que está buscando inversionistas para darle el retorno a esa sociedad que tenía vínculos con el entorno presidencial. No se trata simplemente de que los beneficios vengan por ser accionista, sino que también están habiendo acuerdos comerciales con determinadas empresas amigas del poder que están acaparando licitaciones públicas. Yo lo que quiero saber es una cosa. No necesitan responderme, así no terminamos todo en la fiscalía. Cuando hablan de que una empresa de 3 millones de guaraníes termina teniendo 24 millones de dólares o 200 millones de dólares, por favor, la gente, empiecen a pensar de dónde está saliendo esa plata. ¿Cuál es el grupo empresarial que hoy día está concentrando la mayor cantidad de dinero público? Yo no les voy a decir quién porque ustedes conocen las respuestas. Solo hago las preguntas. ¿Qué grupo empresarial tiene hoy día la mayor captación de dinero público? Y no estamos hablando del Banco Nacional de Fomento, ¿eh? ¿Cuál grupo empresarial tiene ese dinero? Y después que nos respondamos eso, preguntémonos, ¿cómo una empresita de 3 millones de guaraníes termina después con 24 millones de dólares y después dice que va a poner 200 millones de dólares para hacer negocio con Nokia? Exactamente. Hay preguntas, sobre todo porque esto es dinero en cadena. Ese dinero que se pone tiene que rendirse después. Y bueno, esa rendición no es simplemente un depósito en el banco. Es al fin y al cabo a dónde se fue ese dinero y en qué tipo de inversiones que plantean un riesgo.